Hola a todos y a todas. Como sabéis, este tema se dividía en dos grandes apartados. Por un lado, el arte paleocristiano, que ya tenéis la presentación grabada y colgada en la plataforma, y por otro lado, la segunda gran parte del tema es el referente al arte bizantino. Lo primero que debemos de tener muy claro es que la ciudad de Constantinopla, que la tenéis aquí, va a ser fundada por el emperador romano Constantino en el siglo IV. A la muerte del emperador Teodosio en el año 395, se va a dividir el imperio romano. Por un lado, el imperio romano de Occidente y por otro lado, el imperio romano de Oriente. Teodosio, el imperio romano de Oriente, se lo deja a su hijo Arcadio. Como sabéis, la desaparición del imperio de Occidente va a dar lugar a que solo se mantenga en pie el imperio romano de Oriente. De hecho, lo que vemos en la imagen es la pretensión que tiene el emperador Justiniano allá por el siglo VI, de intentar recuperar, bueno, algunos de los territorios que pertenecieron antaño al Occidente, al Imperio Romano de Occidente, tales como por ejemplo la ciudad de Rávena. No consigue unificarlo, no consigue, pero podemos decir sin lugar a dudas que estamos ante el periodo de mayor importancia, de mayor prestigio del Imperio bizantino. Señalaros que Justiniano vivió del 483 al 565 y que se casó con Teodora, una hábil mujer que influyó mucho en las decisiones políticas de Bizancio. Veremos a lo largo de este tema cómo paulatinamente el Imperio Romano de Oriente abandonará lo romano y tenderá a una mayor influencia de lo griego, tanto en el idioma como en el cisma religioso. De hecho, en el siglo XI, la Iglesia bizantina se separará de la autoridad del Papado de Roma, es decir, tiene lugar un cisma. Y aparecerá, en su caso, la Iglesia ortodoxa. Bizancio va a sufrir el acoso de los turcos prácticamente durante toda su historia, hasta que en el año 1453 Constantinopla, la capital, va a caer en manos de los turcos otomanos. Eh, desde que se funda el Imperio Bizantino hasta el final del mismo, la monarquía bizantina, si me permitís la expresión, va a tener unas características cada vez más autárquicas, tales como el origen divino, la pomposidad, el boato, el fuerte poder centralizado. Y a todo eso se le ha conocido con el concepto de cesaropapismo. Bien, aquí tenéis un poco todo lo que os he comentado anteriormente, ese gran cisma que va a hacer que aparezca la Iglesia ortodoxa, esa idea de el emperador como representante de Dios en la tierra, que está íntimamente relacionado con el proceso de cesaropapismo, y por otro lado también pues bueno, la idea de que irán abandonando paulatinamente los romanos para cada vez más centrarse en lo griego y tendrán claramente influencia del mundo oriental. Bien, de esta manera vamos ya a entrar en materia y vamos a hablar de la arquitectura bizantina. Durante el larguísimo periodo que dura el Imperio Bizantino, aproximadamente unos 1000 años,
pues desde el siglo V hasta el siglo XV, hasta mediados del siglo XV, nos vamos a encontrar diferentes periodos arquitectónicos que se han venido a conocer como las tres edades de oro, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos vamos a centrar en la primera edad de oro, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues se van a realizar importantísimos edificios tales como la imagen que tenemos en pantalla, la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, así como también la iglesia de San Vital de Rávena. Esta primera edad de oro, que es la que vamos a hablar en esta ocasión, pues bueno, coincide con la etapa de Justiniano. En este sentido, tenemos que definir una serie de características que van a definir a esta primera edad de oro. En primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que la actividad arquitectónica va a recibir claramente influencia no solo del mundo romano, con el uso de la cúpula, como vemos aquí, sino también del mundo paleocristiano, ¿de acuerdo? Sobre todo del paleocristiano oriental, con la utilización de la planta de cruz griega. Se trata de una arquitectura caracterizada por la utilización de materiales bastante pobres, ladrillos, pero revestidos de ricos mármoles y suntuosos mosaicos. Se caracterizan también por el uso del arco de medio punto y, por otro lado, van a ser auténticos maestros en el empleo de las cúpulas, apoyada básicamente sobre pechinas, que ya lo vimos en clase. Estas cúpulas generalmente van a estar hechas de ladrillo y las cúpulas generalmente tienen enorme carga simbólica, ya que van a representar el enorme poder político de los emperadores, ese concepto que he hablado anteriormente del césaropapismo. Por otro lado, se caracterizan por el empleo de la planta basilical, así como también la planta de cruz griega. Por otro lado, se caracterizan también por contar con amplios nártex que, como veis ahí, van a preceder a los templos. Por otro lado, importante la aparición de este concepto, del iconostasio. Se trata de un biombo de 3 hojas que aparece decorado con iconos o imágenes sagradas, que se va a ubicar delante del altar y que se cierra con el objetivo de preservar al sacerdote durante la liturgia, especialmente durante el momento de la consagración. Aquí vemos muchísimo mejor lo que os comentaba, esa idea de la gran cúpula que vemos en la imagen, que se apoya al mismo tiempo en 2 pequeñas semicúpulas que las tenemos justo aquí. Importantísimo esto que os estoy señalando, que es la pechina, esta especie de estructura triangular que sirve para pasar de una estructura, digamos, rectangular a una estructura circular de la manera más elegantemente posible. Vemos también aquí esto que os estoy señalando, esto se le conoce con el nombre de triforio, sería como una especie de pasillo. También otros autores hablan de una segunda planta que está abierto al interior mediante vano y que estaría cubierto por mármoles y mosaicos de gran suntuosidad.
Por lo tanto, estamos ante un edificio único y original de carácter religioso que se construyó entre el 532 y 537. Sus artífices, Isidoro de Mileto y Artemio de Tralles, fueron hombres de sólida formación científica, capaces, por lo tanto, de grandes hallazgos técnicos y artísticos. Se trata de la iglesia palatina de los emperadores. En la imagen número 5 hemos podido ver cómo era o cómo es Santa Sofía exteriormente. La conclusión a la que podemos llegar es bastante clara. Se trata de un edificio imponente que en general presenta un aspecto, bueno, excesivamente macizo. Y es que los arquitectos centraron su mayor interés en el interior, en lo que estamos viendo en la imagen, donde queda patente la función político-religiosa del edificio. Es decir, recoge claramente la tendencia césaropapista del momento. Sin lugar a dudas, lo que más nos llama la atención es la enorme cúpula, que podemos interpretar que es una representación del cielo en el que, bueno, pues mora el Señor y por lo tanto el punto del que emanan tanto la luz como el color. Antaño, es decir, en el mayor esplendor de este templo, de esta iglesia de Santa Sofía, estos efectos de luz y color se verían reforzados por elementos que actualmente están totalmente desaparecidos. Pues bueno, podemos encontrarnos, o hubo en su momento revestimientos de plata, hubo también lámparas de oro que colgaban de los dinteles, incluso también había paneles de cristal coloreados en las ventanas. Nos vamos de nuevo, si queréis luego le echáis un vistazo a la diapositiva número 5, donde vemos claramente el exterior de la iglesia de Santa Sofía. Y os digo esto porque tras la conquista otomana, la iglesia de Santa Sofía va a ser convertida en mezquita. Exteriormente se añadieron 4 esbeltos minaretes y los mosaicos figurativos fueron cubiertos por esto que estoy señalando, por 4 grandes escudos con versículos coránicos. De este periodo también tenemos que destacar la creación de un nuevo capitel, el que vemos en la imagen, el cimacio. Como vemos, tiene forma de pirámide invertida truncada, es decir, una pirámide a la que le has dado la vuelta por completo y le quitas lo que sería el vértice. Y se caracteriza este capitel con cimacio por estar decorado con decoración vegetal. Fuera de Constantinopla, el foco artístico más importante de este periodo va a ser Rávena, situado, como hemos visto al principio del tema, en el norte de Italia. Las manifestaciones más importantes son San Vital, San Apolinar in Clase y San Apolinar il Nuovo. Yo he cogido desde el punto de vista arquitectónico la iglesia de San Vital. Mirad, la iglesia de San Vital, como veis en la imagen, se caracteriza por ser un edificio de planta octogonal, ¿de acuerdo? Con una prolongación semicircular en la cabecera, ¿de acuerdo? Lo que estoy señalando aquí. Por otro lado, vemos que consta o tiene una cúpula central que se va a apoyar en 8 capillas semicirculares y sobre un tambor. Por otro lado, alrededor de esta planta octogonal, nos vamos a encontrar con un deambulatorio, es decir, todo lo que estoy señalando, una especie de pasillo o corredor que se cubre con bóvedas de aristas y sobre las que se apoya una especie de
segunda planta, un pasillo conocido como tribuna. Por otro lado, llama muchísimo la atención esto, el nártex. ¿Por qué? Pues porque está totalmente descentrado. Exteriormente hablando, pues vemos que San Vital de Rávena, ¡ay, que no me sale! Lo más llamativo de todo esto que estoy señalando aquí. Se aprecian claramente los contrafuertes, los elementos que van a sustentar el peso de los muros. De este modo, pasaríamos a hablar de una segunda era de oro que abarcaría desde los siglos IX al siglo XII, y se trata de una etapa en la que los edificios se caracterizan por su pequeño tamaño, donde los interiores no van a estar tan iluminados como la etapa anterior, por lo tanto serán interiores que invitan al fiel a la oración. También en esta época vamos a ver cómo los edificios están cubiertos con cúpulas que se apoyan sobre el tambor, un tambor o una estructura que estará compuesta por una sucesión de ventanas que facilitarán la entrada de luz al templo, y en esta época va a ser muy frecuente que nos encontremos también con plantas de cruz griega. Esta planta de cruz griega se caracteriza porque, como vemos en la imagen, todos sus lados, todos sus brazos son iguales en tamaño. Sobre cada espacio de esa planta de cruz griega, como vemos en la imagen, se va a construir una cúpula. Y en el espacio central nos vamos a encontrar con una gran cúpula que, bueno, será, como he indicado, pues en tamaño muchísimo mayor que las otras cuatro. En ese sentido, destacamos la iglesia de San Marcos en Venecia. Y aquí vemos lo que os decía anteriormente. Planta de cruz griega, donde cada uno de sus lados va a estar cubierto por una pequeña cúpula y el centro estará ocupado por una cúpula mucho mayor. De esta manera llegamos a la tercera edad de oro de la arquitectura bizantina, que se desarrollaría durante los siglos XIV y XV. Y esta tercera edad de oro, que va a tener uno de sus principales focos artísticos en Moscú, se caracteriza porque, como vemos en la imagen, los edificios ganan en altura y, por otro lado, buscan un efectismo visual en el espectador mediante la utilización de diferentes ladrillos de colores. En ese sentido, cabe destacar la Catedral de San Basilio en Moscú. De esta manera pasaríamos a hablar de la otra gran parte del tema del arte bizantino, que es la decoración musivaria, es decir, el mosaico. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la técnica del mosaico consiste en acoplar diferentes pequeñas piezas de mármoles o piedras de distintos colores, las llamadas teselas, que unidas con hormigón van a formar una escena. El mosaico, ¿de dónde viene? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Bien, el mosaico tiene su origen en el mundo mesopotámico y continuará
en el mundo griego. Pero, sin lugar a duda, la perfección y la utilización sistemática del mundo tiene lugar con los romanos y también con el mundo paleocristiano. Sin embargo, el momento de mayor esplendor del mosaico lo vamos a encontrar en el mundo bizantino. A diferencia del mosaico romano, que fundamentalmente va en los pavimentos, aunque ojo, también nos lo encontramos en las paredes, el mosaico bizantino va a recubrir los muros y las bóvedas con un mosaico que se caracteriza por un gran colorido y por una exquisita elegancia. Se caracteriza también porque representa a las figuras con un carácter rígido y con una disposición simétrica con gran isocefalia, es decir, todas las cabezas se encuentran prácticamente ubicadas a la misma altura. Por otro lado, aquí vemos representación multicolor y efectista, lo que tenemos que tener, por lo tanto, muy claro es que su gran luminosidad pretende ser reflejo de lo sobrenatural. Por lo tanto, podemos interpretar un claro lenguaje propio, característico, a través de sus posturas, a través de su rigidez, de los colores, etc. Sin lugar a duda, en primer lugar sobresalen los mosaicos de San Apolinar il Nuovo, ubicado en Rávena en el siglo V. Como vemos en la imagen, se van a representar tres niveles a lo largo de toda la nave central. Vemos tres niveles, 1, 2 y 3. Los superiores son representaciones de 26 milagros de Cristo. A continuación, entre las ventanas podemos ver a los profetas y justo por encima de las columnas nos encontramos tanto con las procesiones de mártires como con la procesión de las vírgenes. Aquí tenemos otra imagen en la que de nuevo pues vemos esos tres niveles, ¿no? Es decir, los 26 milagros de Cristo, los profetas y por último las procesiones de los mártires y la procesión de las vírgenes. Con respecto a esta imagen, la procesión de las vírgenes, pues como vemos, tiene unos bellos reflejos dorados. Vemos cómo las vírgenes tienen una rica decoración, pero con una postura totalmente hierática, con una actitud hierática, pero también repetitiva, con un fondo, como vemos, de palmera, que nos recuerdan claramente a los arcos de separación que se utilizaban ya en los sarcófagos romanos, y las repeticiones o estas repeticiones vienen dadas de la alternancia de las posturas de las manos. Los colores de las flores son especialmente muy llamativos y por otro lado también destacan las diademas que llevan estas vírgenes. Sus túnicas se caracterizan por una gran riqueza y una gran originalidad en su estampado y también destaca muchísimo las joyas que lucen. Otro ejemplo interesantísimo son los mosaicos que encontramos en la iglesia de San Apolinar in Clase, también en Rávena, pero esta vez del siglo VI. En el ábside podemos contemplar a un santo que aparece rodeado de ovejas. El santo, que aparece con las manos extendidas en actitud orante,
está flanqueado, como vemos, por una hilera de ovejas y, por otro lado, en el fondo vemos un paisaje de rocas y árboles y todo ello se encuentra presidido por una gran cruz en fondo azul. ¿Qué se caracteriza? Pues bueno, por una gran riqueza de colorido en la pedrería y por estar decorado con estrellas. Y aquí vemos pues ese detalle, ¿no? Del mosaico de San Apolinario in clase, vemos cómo esta gran cruz sobre fondo azul aparece flanqueada por dos ángeles custodios. Otra obra maestra del mosaico bizantino son las que aparecen en la iglesia de San Vital de Rávena. Adornan el presbiterio y se concentran en torno al ábside, indicando, por lo tanto, que se trata del espacio más importante del templo. En la bóveda del horno preside la escena lo que vemos aquí, una imagen de un Cristo joven, imberbe, flotando sobre el mundo y acompañado de San Vital por un lado y por otro lado del obispo Eclesio. Pero sin lugar a duda, todo el boato, toda la pompa, todo el fasto de la corte se exhibe en este mosaico, en el séquito de Justiniano que aparece junto al obispo Maximianus. Y, por otro lado, también cabe destacar el mosaico de Teodora que aparece a continuación. Desde el punto de vista técnico, se trata de figuras hieráticas, figuras que imponen, figuras que parecen trascender lo mortal. Por lo tanto, estamos ante figuras totalmente planas, que carecen de movimiento, están realizadas a base de trazos gruesos y esquemáticos y evidentemente el artista muestra una total despreocupación por la anatomía. Los rostros son bastante expresivos, aunque la mayoría de ellos son convencionales, excepto el de los personajes principales, Justiniano y el obispo Maximianus, que podemos considerarlos como auténticos retratos. Como he dicho anteriormente, el boato también se exhibe en este mosaico de la emperatriz Teodora. Lo que podemos decir de este mosaico y también del otro es que destaca muchísimo el detallismo de los trajes, la riqueza de las joyas, cómo todos los personajes también en este mosaico muestran una actitud hierática, destacando por encima de todos ellos la actitud oferente de la emperatriz. Los colores y su combinación son una auténtica villería, destacando el azul lapislázuli, los dorados, los ocres, los rojos, los amarillentos. Es realmente, pues bueno, unos colores que refuerzan la idea del cesaropapismo. Os he dicho anteriormente, os digo, que tanto el mosaico de Justiniano como el de Teodora se localizan junto al altar y que de nuevo refuerzan la idea de la política cesaropapista bizantina. Sin lugar a duda, el mosaico de Justiniano y el mosaico de Teodora es una de las cumbres mundiales
del mosaico y un hito máximo de todo el arte universal. Por último, he querido recoger de una manera mucho más pormenorizada, detallada, pues, bueno, aquí vemos a los emperadores Justiniano y Teodosia y bueno, queda todo dicho ya de estos mosaicos, ¿no? Bien, a partir de los siglos noveno, décimo, hasta el siglo XV, nos vamos a encontrar con una arte figurativa que van a tener un carácter dogmático, es decir, unas imágenes a través de las cuales se intentan de alguna manera pues instruir, explicar cuáles son las principales normas de la Iglesia ortodoxa. Eh, Podemos decir, sin lugar a duda, que se desarrolla una iconografía de tipo conceptual, que tendrá una influencia vital en el arte románico y que precisamente por ello la he querido introducir en este tema. Por ejemplo, aquí tenemos a la representación del Cristo Pantocrátor, que significa todopoderoso, es decir, un Cristo siriaco, realista, que tiene barba, moreno, con el pelo largo, y que se encuentra rodeado por lo que se conoce como la almendra o la mandorla mística y que alrededor de él, no aparece en la imagen, pero ya os lo digo, aparecen los cuatro símbolos generalmente de los cuatro evangelistas. El tetramorfo. A San Mateo se le representa con un ángel, a San Lucas se le representa con un toro, a San Juan se le representa con un águila, etc. Con respecto a la Virgen, pues se la va a representar de dos formas, ¿vale? La primera de ellas, la que tenemos aquí, la Virgen maternal, que generalmente aparece en una actitud de jugueteo, una actitud de jugar con su hijo Jesús. Y por otro lado nos encontramos con la Virgen Theotokos, donde se representa a la Virgen entronizada, es decir, sentada en un trono de Dios, en un trono celestial, y que simbolizaría a la Virgen Salvadora del mundo. También se van a representar escenas identificadas con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí nos encontramos con el Anastasis, que lo que representaría sería la bajada de Cristo a los infiernos para salvar a los justos. Y también vamos a ver que se representa el tema de la deesis, que será cuando aparece Cristo flanqueado por la Virgen y flanqueado por San Juan. Y aquí tenéis los comentarios que tenéis que traer realizados a clase. Por un lado, esta imagen que se ha explicado y se ha visto, y por otro lado, este comentario que también se ha visto en clase. Bien, de esta manera acabaríamos con el arte paleocristiano y acabaríamos con el tema del arte bizantino, en el que hemos hablado pues de edificios tan importantes como la basílica. Hemos también hecho referencia a los orígenes de la iconografía cristiana y en el arte bizantino básicamente nos hemos centrado en el mosaico
en última instancia, y en un primer momento hablamos de la arquitectura haciendo referencia a la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla y la iglesia de San Vital de Rávena. Mirad, la última parte del tema en la que os he hablado de esa iconografía conceptual que surge a partir del siglo IX, no va a entrar como materia de examen, pero sí es cierto que debemos de tenerla muy en cuenta de cara a lo que viene en el tema 5, que es el arte románico. Si ya conocemos previamente todos esos conceptos, facilitará mucho más la comprensión del arte románico. Bueno, pues sin más me despido, deseando que tengáis un buen comienzo de semana. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.